cómo deben ser las medidas de seguridad. Por ejemplo, el pedido que decía, hoy este pabellón, bien triste, mejor plantitas, hay que ponerles macetas, plantas, flores, que se alegren, ¿no? Como adornos. Pero choca con la norma en que los pasadizos deben estar libres, que no debe haber ningún tipo de obstáculo, porque si se produce un caso de emergencia, la zona de los pasadizos debe ser libre, no debe haber nada que obstaculice el libre tránsito. Entonces ahí teníamos un conflicto porque había, no sé si hay o no hay, no me acuerdo. Antaño había, todavía hay, en algunos pisos hay unas bancas largas para que se puedan sentar los jóvenes. Pero antes había las bancas y aparte una mesa larga, de extensión larga, de tal manera que mientras tanto que no ingresaran al aula, usaban ahí y podían hacer. Entonces estrechó el pasadizo, lo estrechó porque obviamente es la banca más la mesa, quedó reducido el libre tránsito, así que se tuvo que retirar las mesas. Y solo quedaron las bancas, esas de madera larga, y se retiraron. Y lo que se hizo en sustitución a ello es que un aula se eliminó como aula y se habilitó como sala de estudios. Esto, si mal no recuerdo, está en el tercer piso, subiendo las escaleras, es un aula de estudios donde hay mesas, sillas, carpetas, la gente los jóvenes pueden entrar ahí a reunirse, a estudiarse como un espacio, porque se les quitó las mesas que estaban en los pasadizos. Controles periódicos de los trabajadores, las condiciones de trabajo, reitero, las medidas de prevención, los métodos en su proceso de producción, dependiendo si estoy en una planta de química o estoy en una planta de lácteos o una planta de... Entonces tengo que tomar las medidas de salubridad y de seguridad y garantizar las medidas de protección, en este caso las mascarillas, los guardapolvos o los overoles, las botas, del material acorde al rubro de acción, que pueden ser las botas de puro de jeve, gruesas, con una plantilla, aquellas en las que en zonas de alto riesgo la puntera, sean unos botines especiales en que la puntera tiene metal, de la manera que si cae algo, los dedos están protegidos porque el metal va a soportar la caída del producto y los dedos están ya protegidos. Entonces son unas botas de trabajo, son especiales y son caritas porque tienen ese elemento. Incluso ahí tienen que chequear, por ejemplo, las cocadas. ¿Qué significa? Las plantillas, no sé si han observado que en las zapatillas, en estos zapatos, volteas y tienen características, círculos, rayas, hendiduras. Entonces, estas le decimos cocadas, son diferentes para lograr la adherencia al piso y evitar caídas. Entonces, de ahí que hay las zapatillas de training, hay las zapatillas de caminar, ahora hay zapatillas dependiendo del deporte que realizas. En mi generación eran las zapatillas de jeve y de lona. Para cualquier cosa se salen las zapatillas. Y comprábamos una tierrita blanca para poder pintarlas, limpiarlas y pintarlas de blanco. Me acuerdo que eso hacíamos. Supongo que ustedes también han pasado por eso en el colegio, porque nuestras zapatillas eran de lona. Excelentes porque son respirables. Ahora hay de toda condición. Entonces, investigación de los daños. Se produce un evento, un daño, tengo que investigarlo. ¿Qué pasó? Por eso es importantísimo la ayuda de las cámaras. Las cámaras me permiten de ver las rutinas, los pasos y puedo tomar las medidas de seguridad, observar que hay algo que está obstaculizando y tomar las medidas preventivas. ¿Quién asume esto? Bueno, el Comité de Seguridad, para eso está. Independientemente de la responsabilidad que como empleador tengo, no porque simplemente cree el Comité de Seguridad, ya me desligué de las responsabilidades, no, las tengo, simplemente que ya le hemos asignado en el sistema de seguridad ese rol a ese comité, que es paritario.
Entonces, cuando se produce un daño a alguien, una caída o un accidente, con lo que fuese, tengo que investigarlo. Y tengo que tener la documentación y la información de qué pasó, cómo ocurrió, qué sucedió y por qué. Entonces, eh, recuerdo un caso que ya les comenté en el que la persona entraba a las oficinas del edificio, tenía el felpudo, pero y habían hecho la limpieza, pero y no se sabe, de pronto él hizo un traspié, se cayó de espaldas, se golpeó la nuca y obviamente hubo un percance, tuvieron que llevarlo a emergencia, punto, se desmayó y demás. Entonces, cuando se veía las cámaras y se preguntaban, ¿cómo puede haberse caído si aquí hay felpudo, está la señalización? Entonces, con las cámaras se observó que entró, esa persona hizo un borde, no fue de frente, pasar por el felpudo, sino se hizo un quiebre y la cosa que era incomprensible. Pero bueno, el tema son las responsabilidades, así que inmediatamente a tomar las previsiones, pero, o sea, pero acá que se produzca este hecho, bien extraño, pero son los accidentes. Entonces, cuando investigo, inmediatamente tengo que implementar, van a ver las recomendaciones y ustedes como gerentes, como empleadores, tienen que implementar las recomendaciones de modificación de las instalaciones o de modificación o adecuación de los ambientes, dependiendo del rubro en el que estén trabajando, para adecuarlo. De tal manera que si llega una inspección y justo se ha producido un hecho y hay un informe, lo que debo mostrarle al inspector es que he dado ya las órdenes, mínimo los documentos, la orden de compra o de servicio, lo que corresponda, para implementar las recomendaciones de seguridad que el comité, de acuerdo al sector, haya dado. Entonces, obviamente aquí vamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo, que tiene la asesoría, en este caso es UNAFIL, esta labor de seguimiento de las responsabilidades laborales, está en el MINTRA, y vamos a tomar las medidas correctivas. Pero, de hecho, producir un evento inmediatamente tiene que impartirse la instrucción para que se haga la investigación. Si tienes el comité, lo tiene que hacer ya de oficio, no tiene que esperar que el empleador le diga, oye, investiga, sino ya es inherente a su labor. Tiene que evacuar actas, el acuerdo de reuniones y las recomendaciones. Y para ello tiene que llamar, ver las evidencias, las consultas, las investigaciones, las declaraciones, las fotos, la información, todo lo que tengamos en la mano para saber qué pasó, cómo es que se produjo el accidente, por qué tal persona se cayó de las gradas, por qué se fracturó, por qué se resbaló y se cayó si se supone que el piso debe estar seco y es antideslizante, cómo es que se puede haber resbalado y lo demás. Por eso les recomiendo mucho cuidado, porque a veces he observado ese gusto de algunas oficinas o algunos lugares de poner el porcelanato, ese brilloso, bonito, que no puedo negar que conecta la luz, es más limpio, más fácil de mantenerlo, todo, pero tiene ese defecto que es muy liso, brilloso, y corres el riesgo de eso. Adopción de medidas de prevención, fíjense esta norma, cómo trabaja y reitera y recalca prevención. Y esto significa, obviamente, la obligación del empleador de hacer las investigaciones, hacer el seguimiento, la detección de las zonas de riesgo, ya sean de carácter epidemiológico, ya sea de carácter ergonómico o químico, o del que corresponda, para evitar el tema de salud. Por ejemplo, antaño, no sé si ustedes en el colegio habrán vivido esta experiencia, aunque ya no, antes se usaban unas pizarras de color de material verde, no me acuerdo de qué material, cómo se llama este material, y con lo que se trabajaba en estas pizarras era con tiza. Y estas tizas, cuando se escribía o se borraba,
soltaba un polvillo. Entonces era clásico que los profesores generalmente terminábamos con el polvillo blanco en las manos o en la ropa. Pero ahí no queda el tema, sino que eso lo aspirábamos. Entonces ahí se tomó por medidas de seguridad y salud, tanto de los alumnos como de los profesores, el cambio de las pizarras. Entonces se cambiaron por las pizarras, que en este caso hay las pizarras antirreflectantes especiales que no reflejan la luz y de tal manera que puedes verla, pero por economía, lo que han optado muchas entidades es que las pizarras, educativas mejor dicho, las pizarras son de fórmica, y la fórmica hay mate y la brillante, pero ya sea la fórmica mate o la brillante, es reflectante de la luz. Y hay que usar los plumones especiales para ese tipo de pizarra. Entonces, es por eso que cuando hay inicio de curso, a los profesores nos asignan materiales académicos, que es la mota y los plumones para usar en esas pizarras. No se puede utilizar las otras porque manchan. Entonces, eso tiene que ser un trabajo de limpieza con agua ras, que eso es un tóxico. Entonces, para evitar eso, la cultura de saber que no se puede usar esos plumones. Entonces, adopción de medidas de prevención, equipos de protección, señalización, de acuerdo al desempeño y las funciones que se realiza. Los equipos de protección deben ser proporcionados a los trabajadores, no se les cobra, no es que el trabajador tenga que asumir el costo del equipo, no, está en el presupuesto, en el costo del trabajador, del empleador, perdón. En este caso, tengo que premunir o darles a mi personal de los equipos de protección, dependiendo de las labores que realizan. Esto, tanto para el servicio de salud, en el servicio público, privado, estas normas son para todos. Y obviamente no significa que yo le retenga el sueldo o le descuente algo por los costos de seguridad, no. Eso está en tu presupuesto. Entonces, cuando entramos a la formalidad y tenemos que empezar a cumplir estas normas, ahí vemos que hay un costo, ¿no? Porque porque hay responsabilidades personales. Y se entiende también porque a veces ser informal tiene un costo a largo plazo, pero no asumes las responsabilidades de las normas laborales, de las normas de seguridad y no haces la inversión. De ahí que cuando vas a sacar una licencia de funcionamiento, licencia para operar o para tener el negocio, tienes que, el gobierno local te va a exigir que cumplas una serie de normas técnicas y normas de seguridad. Y antes de darte la licencia de funcionamiento, te va a hacer una inspección. Y dependiendo del rubro que estás, por ejemplo, en barbería, que es ahora bastante la moda de la barbería para ustedes los jóvenes, los varones, la peluquería, las damas, entonces ahí tienes que garantizar, por ejemplo, en las peluquerías tiene que haber el horno desinfectante, es un horno eléctrico en que las tijeras, los cepillos, cosas que se utilicen tienen que ser puestas en este proceso de descontaminación. Si eres médico veterinario y vas a hacer temas de cirugía, tienes que tener ahí tu equipo que es con infrarrojos, es como un hornito. Parece un microondas, pero no es un microondas, es un horno especial que tiene una determinada temperatura y que te elimina cualquier proceso de infección. Y ellos están obligados a hacer esto. Otra medida de seguridad es que tengan un recipiente con alcohol y que los cepillos, la tijera que utilicen o las pinzas, lo que tenga que trabajar, lo pongan en eso, porque obviamente eso puede haber transmisiones de caspa o de alguna infección que tenga uno de los clientes en la cabeza, y si utilizo la misma tijera o el mismo cepillo en otra persona, puede haber la contaminación. Esto se produce, por ejemplo, en la tiña. Es
proceso que se te cae el cabello en huequitos, unos espacios y te queda como media calva en algunas partes, ¿no? Entonces, todo depende del rubro en el que estemos. Lo vamos a ver en las bodegas, las medidas de seguridad que tienen que tener, pero yo observo que no las cumple, porque a la entrada nomás ya están ahí las cajas de las frutas y tu entradita es un pedacito. Están violando las medidas de seguridad. ¿De quién es responsable de hacer el control? La municipalidad. Por eso tiene el área de fiscalización, que no solamente tiene que controlar la venta ambulatoria, sino tener que chequear si están cumpliendo las normas de seguridad. Y tiene que ser oportuna, no que después de producirse el evento recién lo hago, ¿no? Tengo que estar controlando. De ahí que ustedes tienen que tener su programación, si es que no tienen mucho equipo o responsabilidades, que estén llevando las alertas, y el Google Calendar ayuda bastante, que ustedes programan con qué frecuencia, que es anual, en qué mes, en qué día es la vigencia de los extintores. El extintor, el envase sí lo tengo, pero el contenido, que es una espuma, esa se degrada. Entonces tengo que contratar el recambio, o sea, que boten el contenido y lo rellenen, o que me traigan otro extintor, dependiendo de lo que signifique. En el tema de salud, por ejemplo, cuando se utiliza por temas pulmonares, al paciente se le asigna que necesariamente tiene que estar conectado a oxígeno. Entonces, en este caso, te llevan los balones de oxígeno. Y hay medidas de seguridad que hay que tomar, porque esto puede caerse, puede haber, porque está contenido en un balón de oxígeno de alta presión, y tiene que ver la válvula y bueno, toda una serie de implementos. Y hay todo un equipo especializado que los lleva y los trae, ¿no? En el caso de temas de salud. El transporte, idem. Costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo, los costos, las acciones, decisiones, medidas de seguridad ejecutadas en el centro de trabajo o con ocasión, no es asumido en modo alguno por el trabajador. De desgracia, todo el costo de la implementación, de los insumos, de los mecanismos, de medidas de seguridad, corren a cuenta del presupuesto del empleador. Entonces, cuando formulen sus presupuestos, ustedes tienen que ver una partida especial a lo que tengan que ver las medidas de seguridad, que generalmente son las señalizaciones, el comprar insumos químicos que no sean tóxicos para el mantenimiento y la limpieza de los escritorios, las mopas, el sistema de las botas, los guardapolvos que el personal tiene que utilizar. Interrupción de actividades en caso de inminente peligro. Entonces, tengo que interrumpir las actividades, y esto se suscita en las oficinas, que hay un proceso de corte de agua en que los servicios higiénicos no van a funcionar. Obviamente va a haber una acumulación de excrementos porque no van a poder pasar. O tengo que implementar como medidas, tener esos tremendos, ¿cómo le llaman? Envases grandes, como baldes enormes, llenos de agua y con un recipiente que generalmente es un baldecito, para que el usuario del servicio sanitario saque el agua que está contenida en estos recipientes y lo pueda utilizar. O sea, tengo que solucionarlo, porque si no, tengo que suspender las labores. Protección del trabajador en situación de discapacidad. Aquí las normas de inclusión. Entonces, la protección, ¿cuál es? Que tengo que tener las rampas, tengo que tener todo el sistema del circuito. Felizmente ya tenemos ascensor. Este año, el año pasado se inauguró, y bueno, en realidad lo hemos empezado a usar este año, que era un tema de inclusión muy fuerte en la universidad en general, porque la mayoría de los edificios antiguos o casi modernos no contemplaban el tema del ascensor,
solamente las escaleras normales. Entonces, hemos tenido en nuestra facultad a alumnos con limitaciones pues, en sillas de ruedas y sus aulas tenían que los alumnos, sus propios compañeros o el personal de seguridad cargaban, cargaban las sillas de ruedas con el joven, porque eran varones, los que teníamos dos, hasta que casi nos multan, sí, porque si nos salvamos de un pelito, casi nos multan porque se produjo una denuncia. Debe estar en las redes, está colgado en YouTube, debe estar por colgado, podemos encontrarlo. Que obviamente ante tanta insistencia de que se implementen sus medidas de seguridad o de facilidad, de inclusión social, para que tenga la facilidad, que su aula, por ejemplo, sea en el sótano. Entonces, para ellos, el aula, antes habían aulas en el sótano, eran 2 aulas. Entonces, ahí, por el tema de inclusión de esa aula que le podría haberle tocado el segundo o tercer piso, pero por los compañeros que tenían discapacidad tenían que estar en el sótano. De que se implementó la rampa de sociales, de letras, hacia la espalda, hacia el auditorio, la rampa para subir al auditorio, la rampa para subir al sótano, que ustedes lo habrán apreciado, tienes que generar las condiciones de seguridad para que puedan desplazarse las personas que tengan algún tipo de incapacidad. Entonces, y manejarse estas situaciones de riesgo. Y esto se tiene que considerar en la evaluación de riesgos y en la adopción de medidas preventivas. Factores de riesgo para la procreación. Profesora, disculpe Sí, la interrupción. ya son las 10 y... Sí, ya son las 16. 16. Ya los dejo descansar. Yo también estoy con la garganta. Bien. Ya, profesora, listo. Muchas gracias. Nosotros, el domingo recuerde que tenemos una el recuperación. domingo tenemos, entonces vamos avanzando. Porfis, anoten en qué nos hemos quedado, ¿ya? Ya, Evaluación profesora. de factores de riesgo para la procreación, o sea, los riesgos para que puedan procrear y tener familia, ¿no? Porque puede darse problemas de infertilidad. También se cuida eso. Ok, hasta aquí nos quedamos y Listo, nos vemos profesora. el domingo a las 9, ¿no? ¿Correcto? Sí, de 9 a 12, como la recuperación pasada. Okay, Sí. ya. Ok, Perfecto. jóvenes, nos estamos viendo. Dejar de compartir. Buenas noches, profesora. Buenas Muchas noches. gracias.